Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Séptima jornada de huelga en Encenavia contra el ERE que afectará a 96 personas en la planta asturiana de celulosa. Comité de empresa y representantes de los trabajadores directivos de esa planta, de esa factoría, volverán a reunirse hoy para tratar de desbloquear el conflicto, mientras la plantilla advierte de que el paro podría volverse indefinido a partir del día 12. Para hoy está previsto, además, un encuentro entre los sindicatos y responsables de la Consejería de Industria, todo el día después de que Navia y Comarca hayan salido a la calle para rechazar los planes de la empresa. Se está viviendo mal porque no sabes lo que va a pasar. Pues venimos para luchar por lo nuestro, porque creo que están destruyendo el empleo. Un problema importante, ¿no? No solo para ellos, sino también para el concejo en sí. Son muchas empresas secundarias lo que afectaría. Creo que es muy importante estar aquí por el occidente, por todas las familias, porque verdaderamente hay familias enteras que viven de esto. Cientos de personas, incluidos sindicatos, alcaldesas y alcaldes, que han demostrado su rechazo a ese expediente de regulación de empleo. Niegan que la empresa esté registrando pérdidas, entre otras cosas, por el aumento de los costes de producción. Javier García Zardaín es el presidente del comité de empresa. Si ENCE sigue adelante con este ERE, aquí se va a romper algo que es la licencia social. Nadie quiere este tipo de industria porque tiene un impacto muy alto. Sin embargo, aquí la licencia social se construyó bajo un pilar que es el empleo de calidad y estable. El plan de la dirección atenta contra este pilar y esto pone en riesgo esa licencia social. También decir que la licencia social no aparece en los balances contables. Y más asuntos con los que amanece este lunes 2 de febrero. Alberto Núñez Feijóo comparece hoy en la Comisión de Investigación de la DANA en el Congreso. Acude días después de declarar ante la jueza de Catarroja. En 5 horas de declaración, el líder de los populares negó haber recibido información por parte de Mazón hasta bien entrada la tarde del día de la riada, a pesar de que antes había dicho que el expresidente le había mantenido al tanto en todo momento. Hoy declarará, como decimos, ante la comisión parlamentaria, la Cámara Baja. Y María Belén es la 6ª víctima de la violencia machista en lo que llevamos de año, en los 32 días que llevamos de 2026. Su expareja la asesinó ayer en Mos, en Pontevedra, y después se suicidó. Según la hermana de María Belén, que tenía 52 años, estaba en trámites de separación. Recordamos ese 016, teléfono para denunciar, teléfono gratuito que no deja rastro en la factura. Con esta apertura, con este resumen de lo que puede dar de sí el día, arrancamos esta edición de lunes de Asturias Hoy, primera edición del 2 de febrero. Lo hacemos con Pablo Mateo, con Nel Escudero, la parte técnica, con Paula Rodríguez, quien les habla, y con Elia Rivero. Empezamos ya con los titulares. Asturias Hoy. Hoy se incorporan 200 profesionales de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje a los centros educativos de Asturias. Se refuerzan las especialidades de atención a la diversidad previstas en el Pacto Asturias Educa. Borja Llorente, de Comisiones Obreras, Miguel Laria, de Suatea, aseguran que es el primer paso para dar respuesta al alumnado con necesidades especiales. Reclaman que estas incorporaciones se conviertan en plazas estructurales frente a los actuales contratos temporales. Es un primer paso. En septiembre se incorporarán otros 100 profesionales de estas dos especialidades, además de 37 de servicios a la comunidad y casi una decena de orientación a distintos centros, y con eso ya estaremos en torno a un incremento del 20% de la plantilla de estas especialidades vinculadas a la atención a la diversidad. Creo que hay que considerarlo como el principio de todo lo que está por venir en cuanto a la mejora de la escuela pública asturiana. Y lo más importante, la clave para nosotros, el siguiente paso, vamos a presionar en la negociación de plantillas para que estos plazas que ahora mismo son coyunturales se transformen, como está firmado, en plazas de plantilla orgánica, sin olvidarnos de la escuela rural. Y Australia, Francia y Austria en proceso de prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Es una tendencia que se está extendiendo rápidamente y que, según expertos como Claudia Rossi, psicóloga sanitaria, además de ayudar a evitar posibles riesgos como adicción o el ciberacoso, también puede proteger el desarrollo del cerebro de los menores.
Los está viendo, ¿no? Que hay más problemas para que el adolescente pues pueda focalizar la atención, mantenerla, organizarse, está más disperso. Entonces esto es uno de los temas. Y luego ya está el tema, por ejemplo, de cómo afecta a nivel de la autoimagen, en el tema de comparación. Y en Oviedo, la plataforma Salvemos la Vega acusa al ayuntamiento de ocultar el informe sobre la posible existencia de restos del Palacio de Alfonso II. Reclaman la realización inmediata de estudios arqueológicos y exigen la eliminación del vial que desviaría el tráfico del entorno de Santullano y que pasaría justo encima de donde se encontrarían esos restos. La presidenta de Salvemos la Vega, Mirta González, considera que la negativa del ayuntamiento a permitir una investigación arqueológica preliminar que confirme o no la existencia de esos restos podía constituir un delito a daños en bienes de valor histórico o incluso otro de prevaricación. Hablan de una operación especulativa urbanística. No vamos a permitir que se destruya patrimonio histórico para favorecer una operación especulativa. Seguiremos defendiendo la Vega con firmeza y sin ceder ante quienes ponen los intereses privados por encima del bien común. Y los pescadores reclaman una solución para proteger a la anguila que pase por mejorar el estado de los ríos. Los profesionales del sector rechazan incluirla en el LESPRE. Consideran que el descenso en el número de angulas, es decir, que se debe fundamentalmente a la contaminación de los ríos. Creen que imponer nuevas restricciones no resolverá el problema. Jesús Peñil es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bustio. No hay cangrejos, no hay deshojas, no hay gusana, no hay el cangrejillo, es que no hay nada. ¿Qué pasa con el salmón? ¿Qué pasa con la trucha? ¿La contaminación? Puede que sea la contaminación, seguramente que sí. Las angulas se pescan en las playas ahora, no entran en las rías. El tráfico. Y son ya las 8:07 de la mañana. Lo que toca ahora en esta primera edición del informativo autonómico es conocer el estado de las carreteras de Asturias de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar ya tráfico lento, especialmente en la carretera A66 en los entornos de Oviedo y Coyoto en dirección norte, dirección Gijón. Se complica justo la entrada a Gijón capital, especialmente en la carretera A8 en el entorno de Santa Bárbara, Los Caleros y Rocés, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en estas zonas. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer el estado de la circulación en las principales ciudades del Principado, empezando por Oviedo. Policía local, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? Bueno, sin incidencias y con algo de intensidad en las inmediaciones de la plaza de Luis Oliver, tanto para entrar como para salir. Gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo arrancáis este lunes? Pues en Gijón, tráfico fluido y ninguna incidencia reseñable. Gracias, Gijón. Terminamos ronda en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Pues en Avilés, normalidad en el tráfico rodado. Gracias, Avilés. Vamos ya con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca este lunes, David Arango, ¿qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una segunda jornada del mes de febrero en la que las precipitaciones aparecerán, lo están haciendo durante estas primeras horas del día. A lo largo de la mañana las lluvias van a ir yendo a menos y durante la tarde esperamos que queden circunscritas, restringidas solamente al rincón más suroccidental de Asturias. Las temperaturas van a seguir siendo altas para la fecha, como lo fueron en el día de ayer. Bajan un poco, entre 1 y 3 grados en la cordillera cantábrica, pero en la costa hoy volveremos, como ayer, a rondar los 15 o 16 grados. Asturias al día. Y como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 9, Asturias al día, con Nacio Varillas. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Buenos días, Elia, Paula, compañeras de Asturias, hoy primera edición. Vamos a hablar de galerías de arte. Ya sabéis que cierran desde hoy lunes y hasta el viernes en toda España para reclamar la rebaja actual del 21% del IVA. Vamos a conocer esta y otras reclamaciones de ese sector, las galerías de arte, con Arantxa Osoro, es la presidenta de la asociación en Asturias, responsable de la galería que lleva su nombre, Lucía Dueñas, de Galería Lucía Dueñas, Guillermina Caicoya, de Galería Caicoya, Diego Suárez Noriega, de Galería ATM, y Aurora Vigil Escalera, de la galería que lleva el nombre de esta persona. En la segunda parte, Joan José Sánchez Vicente presenta el diccionario de la mazana, el pumar y la sidra, con refranes y expresiones populares sobre ellas. Así se llama la obra que acaba de presentar. Estará con nosotros
nosotros también. Y hablaremos para finalizar de Javi. Es un niño de 8 años que lucha contra el síndrome NEDAMS. Su familia y un gran número de personas voluntarias y solidarias impulsan una campaña para recaudar fondos para sufragar una terapia génica experimental. Estará el propio Javi con nosotros y su madre Ana Piera. Gracias, Nacio. Nos escuchamos. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, pues son ya las 8:10 y vamos ya con uno de los temas con los que abríamos este informativo. En la papelera de Navia, el comité de empresa y los directivos de ENCE vuelven a reunirse hoy para tratar de desbloquear el conflicto derivado del ERE que plantea aplicar la empresa y que dejaría fuera a 96 personas, mientras sigue la huelga, al menos hasta mañana, y el paro podría volverse indefinido a partir del 12 de febrero. Para hoy está previsto, además, un encuentro entre sindicatos y responsables de la Consejería de Industria, todo el día después de que las calles de Navia se hayan llenado de personas que rechazan las pretensiones de la compañía. Cientos de personas, incluidos sindicatos y alcaldes, se manifestaban ayer para materializar su descontento, el rechazo a ese ERE que le plantea la compañía papelera. Niegan que la empresa esté registrando pérdidas, entre otras cosas, por el aumento de los costes de producción. Al contrato, Ceasa suma 250 millones de euros en beneficios en los últimos 4 años. De hecho, el presidente del comité de empresa de ENCE Navia, Javier García, acusa a la compañía, a la dirección, de querer precarizar el empleo de la mano de la subcontratación a compañías portuguesas. Si ENCE sigue adelante con este ERE, aquí se va a romper algo que es la licencia social. Nadie quiere este tipo de industria porque tiene un impacto muy alto. Sin embargo, aquí la licencia social se construyó bajo un pilar que es el empleo de calidad y estable. El plan de la dirección atenta contra este pilar y esto pone en riesgo esa licencia social. También decir que la licencia social no aparece en los balances contables. En esa manifestación de ayer se reunían en contra de ese ERE que plantea la compañía, vecinos y vecinas que son conscientes del impacto que podría tener esos despidos para la zona del occidente asturiano. Y se está viviendo mal porque no sabes lo que va a pasar. Pues venimos para luchar por lo nuestro, porque creo que están destruyendo el empleo. Un problema importante, ¿no? No solo para ellos, sino también para el concejo en sí. Son muchas empresas secundarias lo que afectaría. Creo que es muy importante estar aquí por el occidente, por todas las familias, porque verdaderamente hay familias enteras que viven de esto. En la representación política se encontraban diversos partidos políticos, entre ellos el Gobierno, como Marcelino Marcos Líndez, el consejero de Medio Rural. También se encontraba el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, y Xabel Vegas, de Izquierda Unida, Convocatoria por Asturias. También desde Foro estaba Adrián Pumares y Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto. El Gobierno de Asturias lo que va es estar vigilante del cumplimiento de los compromisos, porque no cabe duda que el Grupo ENCE ha recibido ayudas públicas. Porque no es solamente el futuro de la planta de ENCE lo que está en juego. Lo que está en juego ahora mismo es el futuro de toda la comarca. Toda la sociedad asturiana vamos a presionar para que siga una solución, porque lo necesitan esos 96 trabajadores, lo necesita Navia y lo necesita todo el Principado de Asturias. Quien tiene desde luego la razón son los trabajadores y sobre todo, repito, yo creo que hay que apostar por un empleo de calidad. Bueno, esto es la historia de siempre. Los ricos siguen ganando más, la riqueza se sigue acumulando en las mismas manos y los trabajadores pagan el pato. También se encontraba en esa manifestación la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, que recordaba que toda la comarca apoya a la plantilla. En este momento vemos que la negociación no ha llegado a ningún puerto, que en principio los puestos de trabajo afectados eran 94 y ahora se plantea un ERE por 96 y por lo tanto creemos que los trabajadores tienen que tener la expresión de la fuerza de toda la comarca que les apoya. Y hablamos ahora de pensiones porque el presidente del Gobierno asegura que las pensiones se van a revalorizar con o sin el Partido Popular, después de que el Congreso tumbara la semana pasada con los votos en contra de Populares, Vox y Junts per Catalunya la medida que autorizaba ese incremento. Pedro Sánchez dice que el Gobierno, que su Ejecutivo, va a volver a hablarlo con los grupos parlamentarios y pretende llevarlo mañana al Consejo de Ministros. Sánchez critica la posición del Partido Popular, que ha votado no a revalorizar las pensiones conforme al IPC en el decreto ómnibus presentado la semana pasada.
desde Calatayud en un acto de campaña en las elecciones aragonesas de este domingo. El presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, le respondió recordando que el PP está a favor de la revalorización de las pensiones, pero que el decreto ómnibus presentado por el Gobierno mezclaba otras iniciativas en un mismo paquete con las que su partido no está de acuerdo. Que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos 7 años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese es mi compromiso y ese compromiso lo vamos a cumplir. Mienten con alegría para tapar sus abusos permanentes. Mienten con alegría con la financiación autonómica, mienten con alegría sobre las pensiones, mienten incluso con las tragedias y por eso es una falta de respeto. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo avanzábamos en titulares. Este lunes, 2 de febrero, se incorporan 200 profesionales de PT, Pedagogía Terapéutica, y de AL, Audición y Lenguaje, a los centros educativos de Asturias. Se refuerzan así las especialidades de atención a la diversidad previstas en el Pacto Asturias Educa. Hoy se incorporan a las aulas asturianas 105 profesores de Pedagogía Terapéutica y 95 de Audición y Lenguaje. En total, 200 profesores. El secretario general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias, Borja Llorente, considera que con la incorporación de esta nueva plantilla se da un paso más en los compromisos adquiridos con el Pacto Asturias Educa. Pero Llorente asegura que es necesario que haya más profesores de atención a la diversidad que respondan a las necesidades de todo el alumnado asturiano. Recuerda que en septiembre habrá nuevas incorporaciones. Unos a jornada completa, otros completando las medias jornadas que ya tenían y otras medias jornadas de nueva creación. En total, 152 centros se verán beneficiados. Esto, desde luego, que no resuelve el problema, pero es un primer paso. En septiembre se incorporarán otros 100 profesionales de estas dos especialidades, además de 37 de servicios a la comunidad y casi una decena de orientación a distintos centros, y con eso estaremos en torno a un incremento del 20% de la plantilla de estas especialidades vinculadas a la atención a la diversidad, y en 2027 se complementarán con otras 80 a jornada completa. Desde Suatea, Miguel Laria asegura que las nuevas incorporaciones son una demanda de los centros asturianos y pide que estas plazas, que ahora son temporales, se conviertan en plazas estructurales para fortalecer, dice, la atención a la diversidad en Asturias. Esta incorporación de profesorado millora tanto las condiciones de los que taben y les que taben a media jornada como del resto del profesorado, que va a haber aliviar su tarea, que va a ayudar a atender al alumnado mayor, que al final ya la clave de esta medida. Y lo más importante para nosotros, si esto se considera como el final, ya un error, creo que hay que considerarlo como el principio de todo lo que está por venir en cuanto a la mejora de la escuela pública asturiana. Y lo más importante, la clave para nosotros, el siguiente paso, vamos a presionar en la negociación de plantillas para que estos plazas que ahora mismo son coyunturales se transformen, como está firmado, en plazas de plantilla orgánica, sin olvidarnos de la escuela rural. Y seguimos hablando de educación, aunque de otra etapa, porque la formación profesional pública en Asturias sigue fuerte respecto a la formación privada. El peso de la FP privada en Asturias alcanza el 21%, es una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional, que llega al 28%. Son datos de un informe de Comisiones Obreras que comprueba el crecimiento de la oferta privada de la FP en los últimos años. El Gobierno del Principado dispone de una red amplia de centros que imparten formación profesional. En el oriente asturiano podemos encontrar ciclos formativos en Llanes, Infiesto, Luces o Villaviciosa. En el occidente se puede estudiar en Luarca, Cangas del Narcea, Tineo o Tapia de Casariego. Esta red de centros dispersos por la región fomentan el acceso a la formación profesional, ya que facilitan la matriculación en zonas alejadas de los núcleos centrales donde suelen operar los centros privados. Desde Comisiones Obreras consideran que la FP que ofrece la red pública asturiana tiene margen para mejorar, sobre todo en algunos aspectos como la modernización de los centros y adaptarlos a las necesidades actuales. También inciden en que la FP debe incorporar a más mujeres, romper con la brecha de género en la formación profesional y mejorar las condiciones del profesorado. Lo explica el secretario regional de Comisiones Obreras de Enseñanza, Borja Llorente.
La ventaja de la FP pública frente a la privada es que hay una formación que no está regida por criterios de rentabilidad, sino que se hace lo que hay que hacer en el tiempo que hay que hacerlo para asegurar que las cosas se aprendan bien. Y creemos que lo que hay que hacer es, 1, modernizar esas infraestructuras, 2, corregir esa brecha de género, 3, que se hagan desdobles y pequeños grupos de manera que un profesor nunca esté con más de 15 alumnos y también, 4, dignificar las condiciones de trabajo del profesorado que por impartir formación profesional de grado superior en muchos casos cobran menos que otros compañeros. Como decimos, la formación profesional pública en Asturias es más fuerte que en otros lugares, en otras comunidades de España. Por ejemplo, en el País Vasco, la formación profesional privada roza el 44%, encabeza la lista. Según Comisiones Obreras, las familias españolas gastan casi el doble que la media de la OCDE en la FP, mientras que la FP básica y el grado medio, el coste supone entre 1.000 y 3.000 euros al año. El grado superior y cursos de especialización oscila entre los 3.000 y los 6.000 euros al año, incluyendo matrícula y transporte. Según el sindicato, la falta de FP pública genera desigualdades. Y no dejamos el ámbito educativo porque el AMPA del Colegio Eulalia Álvarez Lorenzo, el Langreo, ha convocado para hoy una concentración frente al centro escolar en protesta por el estado de abandono en el que aseguran se encuentra el colegio y la falta de respuesta de las autoridades competentes. La movilización tendrá lugar entre las 9 y las 9:30. Tiene más datos Ángeles García. Según denuncia la Asociación de Padres y Madres, el centro presenta goteras, socavones en el patio, problemas con la calefacción y cortes eléctricos casi diarios, así como deficiencias en ventanas, suelos e instalaciones sanitarias. El AMPA asegura que estos problemas han sido comunicados al Ayuntamiento, también a la Consejería de Educación durante casi un año, sin recibir más respuestas que parches. Guiomar Ardura es la secretaria del AMPA. Estamos con ventanas pues que tienen muy mal aislamiento, porque son las ventanas probablemente originales del edificio, que será de los años 60 aproximadamente. Y la calefacción no calienta porque se filtra por todos los lados el aire, por puertas, por ventanas. Y tenemos unas temperaturas medias en las aulas de 13 grados para que los niños estén estudiando, en los baños hasta 10 grados. El patio tiene unas condiciones también bastante deplorables. Esta asociación del Colegio Eulalia Álvarez Lorenzo, en Langreo, señala que la situación afecta directamente al bienestar de los alumnos y a los trabajadores del centro. Critican la pasividad de las instituciones competentes que, a su juicio, han trasladado los problemas de un organismo a otro sin resolverlos. Lo comunicamos y nada, y seguimos a la espera siempre de todo. Siempre nos dicen que bueno, que sí, que saben las condiciones del colegio, pero que hay que hacer papeleo, burocracia, hay que aprobar cosas, pero es que llevamos así mucho tiempo. Esa es la primera convocatoria que vamos a hacer. Pero bueno, desde luego no nos vamos a quedar quietos, porque seguramente la respuesta por parte de las autoridades sea sí, lo vamos a ver, ya estamos en ello, pero sabemos que no, porque llevamos un año igual. Entonces esta va a ser la primera. Y vamos ya con otros temas, porque las empresas que instalan y recogen los cubos de la basura en Oviedo han ampliado vehículos, personal y también material para las nuevas frecuencias que funcionan ya desde ayer. A partir de ahora, el cubo negro se retirará todos los días, igual que el marrón, y se refuerza también el verde, que recogerá 3 veces por semana el vidrio en vez de una. El objetivo del ayuntamiento es que la ciudadanía ovetense recicle más. La Unión Europea establecía que en 2025 se tenía que llegar a reciclar el 55% de los residuos municipales, aumentando el 60% en 2030, pero ninguna ciudad asturiana consiguió llegar a los niveles que planteaba la Unión Europea en cuestión de reciclaje. De hecho, actualmente los ovetenses reciclan el 32% de los residuos. Para aumentar estos niveles de reciclado que marca Europa, el Ayuntamiento ovetense ahora refuerza los servicios de basura. Dicen que quieren avanzar en sostenibilidad. José Manuel Álvarez es gerente de la empresa EcoInsert. Sí, nosotros hemos aumentado en vehículos, hemos aumentado en cubos, hemos aumentado en personal para las nuevas frecuencias. El cubo negro o gris y el marrón se recogerá
todos los días de la semana. El ayuntamiento también refuerza el cubo verde del vidrio, que pasa, según la zona, a recogerse 3 veces por semana en lugar de una. El cubo amarillo para plásticos no cambia y se recogerá 3 días, lunes, miércoles y viernes en todas las zonas. Y el cubo azul también se recogerá, como hasta ahora, martes, jueves y sábados en todas las zonas. Y la plataforma Salvemos la Vega acusa al Ayuntamiento de Oviedo de ocultar el informe sobre la posible existencia de restos del Palacio de Alfonso II. Reclaman la realización inmediata de estudios arqueológicos y exigen la eliminación del vial que desviaría el tráfico del entorno de Santullano y que pasaría justo encima de donde se encontrarían esos restos. La presidenta de Salvemos la Vega, Mirta González, considera que la negativa del Ayuntamiento a permitir una investigación arqueológica preliminar que confirme la existencia o no de restos podría constituir un delito a daños en bienes de valor histórico e incluso otro de prevaricación. Hablan desde Salvemos la Vega de una operación especulativa urbanística. Denunciamos que el Ayuntamiento ha ocultado información clave sobre posibles restos arqueológicos de enorme valor en la nave de Cañones. Exigimos la retirada inmediata de la carretera prevista y la apertura de una investigación arqueológica seria. No vamos a permitir que se destruya patrimonio histórico para favorecer una operación especulativa. Seguiremos defendiendo la Vega con firmeza y sin ceder ante quienes ponen los intereses privados por encima del bien común. Y más asuntos cuando son ya las 8:25 de la mañana, porque con cada día que pasa nos damos cuenta de que las redes sociales conllevan muchos riesgos. Francia está en proceso de tramitar una medida que prohíbe el uso de redes en menores de 15 años. Australia lo hizo hace meses y también Austria. Anunció la semana pasada que están preparando una ley sobre lo mismo. Nos da más datos, nos cuenta sobre esta regulación en este reportaje nuestra compañera Paula Molina. Cuando hablamos de redes sociales pensamos en hiperconectividad, en instantaneidad, pero a veces pasamos por alto el impacto negativo que tienen los más jóvenes, que son precisamente los que más usan estas aplicaciones. Uno de estos riesgos es que fomenta el ciberacoso. Lo explica David Álvarez, profesor titular de Psicología de la Universidad de Oviedo. La forma de socialización ha cambiado. Hoy en día la interacción no es únicamente presencial, sino ya es un hecho que la socialización es tanto presencial como online, y este nuevo medio de interacción genera pues incluso potencia los efectos negativos que ya tenía de por sí pues las agresiones o los problemas que había en el entorno físico. Este ciberacoso puede adoptar varias formas, pero las agresiones más comunes son las siguientes. Puede ser la que distingue entre ciberagresiones de tipo verbal, con comentarios escritos, o comentarios en vídeos o tal, rumores. Luego, por otro lado, las ciberagresiones de carácter visual, que manejan imágenes, fotos, vídeos modificadas, igual, e incluso hoy en día tratadas con inteligencia artificial, es un problema creciente. Otro tipo de ciberagresiones o de ciberacoso tiene que ver con la suplantación de identidad. Otro problema son los casos de abuso sexual que se dan online. La media de edad de las víctimas es de tan solo 13 años y 6 de cada 10 son niñas. Este tipo de delitos está al alza según un informe de Save the Children que dice que han crecido un 13% en los últimos 2 años. Cuando pasamos encuestas a adolescentes en secundaria, pues hay un porcentaje bastante significativo de chicas que dicen que le han pedido enviar fotos o vídeos de carácter sexual, ¿no? Las redes sociales también son aplicaciones diseñadas para generar adicción y para expertos como Claudia Rossi, psicóloga sanitaria, esta adicción puede hacer que prohibir su uso genere un impacto negativo en ellos. Porque para ellos las redes sociales ocupa un rol muy importante en su vida social, ¿no? Porque es lo que les permite mostrarse, conocer a otras personas, también tener acceso a contenido social que les pone un poquito también, entre comillas, al día de los trends, ¿no? de las tendencias. Entonces, claro, eso sería una pérdida para ese adolescente que seguramente lo viviría mal. Y yo creo que por eso es un tema un poco complejo y delicado y hay que ver de qué forma, o sea, el tema es poder al final dar estrategias para hacer un buen uso.
Es difícil establecer una edad adecuada para empezar a usar redes sociales porque depende de muchos factores que varían según cada individuo, pero lo que sí hay acuerdo es en el impacto que tiene en un cerebro todavía en desarrollo. Lo que hace es activar unas áreas cerebrales y no permitir que se activen otras que son favorables para su desarrollo, de manera que es mucho más difícil, os está viendo, ¿no?, que hay más problemas para que el adolescente pues, pueda focalizar la atención, mantenerla, organizarse, está más disperso. Entonces esto es uno de los temas. Y luego ya está el tema, por ejemplo, de cómo afecta a nivel de la autoimagen, en el tema de comparación, luego todo lo que se deriva como pues, trastornos relacionados pues, con el cuerpo, con la dismorfia corporal, trastornos alimentarios. Francia, nuestro país vecino, ya está en proceso de prohibir el uso de redes en menores de 15 años. Australia lo hizo hace meses y ahora también Austria ha anunciado que está siguiendo estos pasos. Es una tendencia que puede que llegue a España tarde o temprano, pero que para los expertos debería venir acompañada de otras medidas. Educar en clave pues, de dar herramientas, de saber poner límites, de poder tener un criterio, ¿no?, a la hora de gestionar la información. Después pienso que es muy importante desde la salud, ¿no?, y salud mental ofrecer apoyo y pautas a las familias para poder hacer este acompañamiento en adolescentes, porque al final uno de los factores protectores en diferentes problemas de salud mental, entre ellos la adicción a las redes sociales y otros problemas derivados, es ese vínculo familiar, ese apoyo, ese seguimiento. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son ya las 8:30 de la mañana de este lunes 2 de febrero y los psicólogos Andrea Galán y Alberto Villegas están hoy en RPA, la radio autonómica, la radio pública, para presentarnos la guía Acogidas que cuidan y fortalecen, una recopilación de buenas prácticas en el acompañamiento psicosocial a personas defensoras de derechos humanos en programas de acogida temporal. Detrás de la publicación están la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, también la Dirección General de la Agenda 2030, pero vamos a charlar ya con sus autores sin más dilación. Lo hacemos con Álvaro Villegas, que está con nosotros aquí en el estudio, y con Andrea Galán, que nos escucha por teléfono, creo. Andrea, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Estamos aquí con tu compañero. Si te parece, empezamos con días, Álvaro. Andrea, ¿qué tal? Es un poco raro, pero bueno, vamos a intentar que la conversación fluya, que lo podáis presentar mano a mano. ¿De dónde surge, Álvaro, la idea de publicar, la necesidad de publicar esta guía que hoy nos traéis? Bueno, nada, lo primero, gracias a la RTPA por ofrecer este espacio. Esta guía nace un poco también de la necesidad de las personas que nos dedicamos un poco a el mundo, digamos, de la acogida temporal a defensoras de derechos humanos que están en riesgo de su vida por la labor que hacen de defensa de sus territorios, de sus comunidades, y digamos estos mecanismos de acogida temporal que están repartidos por todo el mundo. En Asturias tenemos la gran suerte, digamos, de tener uno de los programas más longevos y más referentes a nivel internacional en este ámbito, y nosotros desde hace unos 7 años realizamos esta labor de acompañamiento psicosocial, entre comillas, especializado desde el punto de vista de la psicología a la gente que está aquí acogida. Entonces, un poco esa orfandad de herramientas prácticas a la hora de realizar este trabajo nos llevó un poco a desarrollar esta investigación en conjunto también en trabajo un poco en red con otros programas, con otras psicólogas y psicólogos del resto de programas del Estado español, y nos llevó un poco a ello. El marco teórico más o menos lo teníamos claro, que es este enfoque psicosocial, este enfoque también antirracista, y bueno, nos llevó a desarrollar también esta sistematización de lo que llamamos buenas prácticas, en conjunto con toda esta red de esta comunidad de práctica, digamos, para poder tener estos elementos más prácticos y que nos ayudarán en el día a día a realizar estas acogidas, ¿no? Más cuidadosas y más fortalecedoras de las personas que defienden los derechos humanos. Andrea, lleváis 7 años inmersos en este programa, colaborando mano a mano con esas personas que llegan a través de este programa, uno de los más longevos de todo el país. ¿Con qué tipo de perfiles, con qué tipo de necesidades de apoyo os encontráis cuando entráis en contacto con estas personas, Andrea? Claro, en general las personas que vienen son personas que han sufrido
experiencias de persecución, de violencia, en algunos casos incluso violencia física con atentados o intentos de asesinato. Por lo tanto, son personas que han sufrido experiencias traumáticas muy, muy graves y al mismo tiempo son personas políticamente muy concienciadas y que tienen unos perfiles públicos y de liderazgo muy, muy marcados, que cuesta al mismo tiempo a veces acompañarles porque son personas que están acostumbradas a estar acompañando a otras personas en sus luchas y siendo pues la cara fuerte, líder. Entonces el acompañamiento muchas veces inicia en que las personas defensoras acogidas puedan entender que ellas ahora están en un momento en el que pueden intentar relajarse, recuperarse y que también se merecen ese espacio de cuidado y de protección. Esto en origen fue, Álvaro, Andrea, Sol de Paz Pachacuti quien nos encarga ese informe de impacto psicosocial, que es un poco, podemos decir, la raíz de todo este proyecto. Todo arranca con esa petición. Sí, previamente, tanto Andrea como yo estábamos vinculados de una forma quizá más activista, más personal, desde el movimiento estudiantil de la Universidad de Oviedo, colaborando con estas personas que venían y estaban acogidas aquí en Asturias, y después con esta colaboración, desde Sol de Paz, en el 20 aniversario del programa, pues se nos encarga una evaluación, ¿no?, de ese impacto psicosocial, de esos 20 años de acogidas, y dentro de esta evaluación, que publicamos también gracias al CMPA, al Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias, sale un poco que una de las principales recomendaciones es establecer un acompañamiento psicosocial especializado, con enfoque de género, con pertinencia cultural, a las personas que están aquí acogidas, ¿no?, que había esa necesidad. Entonces comenzamos a realizar ese trabajo también gracias al apoyo de Protect Defenders, que es el organismo europeo de apoyo a las personas defensoras de derechos humanos, y desde entonces llevamos realizando esta labor, que los últimos años, también gracias al trabajo en red que se hace con la red Proteger, que es la red que aúna los programas de acogida temporal de todo el Estado español, junto con los psicólogos y psicólogas de esos programas, empezamos a realizar un trabajo en red que nos ha llevado casi que necesariamente a apostar por una sistematización de estas buenas prácticas que estábamos poniendo en común, que se estaban socializando, y que faltaba quizá una herramienta más concreta, más que ayudara en el día a día también a socializar y a seguir debatiendo entre nosotros, y no es, digamos, un punto final de esto se hace así, ¿no? Es cómo podemos seguir debatiendo, cómo realizar mejor estas acogidas, que también pueden servir para otro tipo de dispositivos también de acogida o de atención a personas en tránsito, en refugio o en migraciones también forzadas o no forzadas, ¿no? En alguna entrevista habláis de esa barrera informativa que persiste sobre países como Colombia, sobre muchos otros países, cómo derribarla, sobre todo en un momento de sobreinformación, de bulos, de fake news, de información sesgada, interesada, que nos quiere conducir hacia un mundo cada vez más polarizado, egoísta y racista. Bueno, puedo seguir eternamente. Sí, todo lo que puedes decir es cierto. Es muy frustrante realmente para personas, por ejemplo, que han estado o que conocen el conflicto en Colombia, en otros lados, ¿no? Cómo romper esa barrera informativa respecto a lo que los ciertos poderes o ciertos elementos mediáticos o políticos les interesa que la gente piense sobre ello o esté centrada en ciertas cosas, y no que se vea un poco, se abra ese foco y se vea realmente cuáles son las violaciones a derechos humanos que realmente existen en gran parte del mundo, y en especial en Colombia, el conflicto colombiano tan cercano culturalmente, ¿no?, pero tan lejos de la realidad, esta pequeña aportación es nuestra forma también de que se siga hablando de eso, ¿no?, de que hay personas que dan la cara y que defienden los derechos de sus comunidades, sus territorios, contra el extractivismo, contra la violencia política que persiste en muchos territorios de Colombia, a pesar de que haya un gobierno, digamos, favorable a los movimientos sociales, favorable a todas estas personas, pero los poderes van mucho más allá. No sé, Andrea, si quieres completar esta reflexión de Álvaro sobre esta desinformación que muchas veces nos hace no llegar hasta a entender la magnitud de las situaciones. Sí, y además creo que en ese sentido, por ejemplo, nosotros en Asturias tenemos una suerte especial porque
cuando las personas están acogidas en el programa pueden entonces estar aquí compartiendo de primera mano esas realidades, y son también métodos al final para poder garantizar combatir, ¿no?, esta desinformación. Entonces, pues animo a esto, ¿no?, también a poder estar atentos a lo que podemos tener en nuestro territorio mismamente, que es una fortuna muy grande en muchas ocasiones contar con estos líderes, estas lideresas que nos pueden contar de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Y hablando de líderes feministas que vienen de Latinoamérica gracias a este programa, no hace mucho que se introduce en el tablero el término autocuidado, porque decís también en alguna entrevista que muchas de estas mujeres se sienten culpables por dejar sus territorios, por estar aquí amparadas, son 6 meses en principio, pero que se sienten culpables por no estar allí con sus entornos, con sus colectivos, ¿no? Sí, una de las cuestiones que recogemos en la guía, entre otras cuestiones, es cómo realizar estas acogidas también teniendo en cuenta este enfoque, ¿no? Algunos de los liderazgos más castigados en este momento son, digamos, las cifras también de personas asesinadas, pues son liderazgos femeninos, son mujeres defensoras, también está la población indígena, la población sindical, también en Colombia son los países más peligrosos para ser sindicalista, está la población LGTBI, digamos, y específicamente dentro de las mujeres defensoras hay ciertos impactos de la violencia política, como cabezas de familia muchas veces, como responsables no solo del cuidado político de las comunidades, sino del cuidado de sus propias familias, de sus propios entornos, digamos, más cercanos, pues esos impactos son mayores todavía, ¿no? Y también el hecho se les hace muchas veces también más difícil acceder a estos mecanismos de protección, también teniendo en cuenta esas responsabilidades extra que tiene, o esa conciencia de no puedo pensar en mí, no puedo irme porque antes me maten aquí que yo marchar, ¿no? O protegerme o cuidarme durante 6 meses. Incluso cuando están aquí muchas veces nuestro trabajo consiste en establecer esta cosa que denominamos el autocuidado como estrategia política, ¿no? Que es muchas veces ser consciente de que es ese autocuidado o ese cuidado colectivo y personal que puede garantizar la sostenibilidad de sus luchas o la sostenibilidad de esa defensoría de derechos humanos que muchas veces se hace un poco incompatible por la violencia política y también por los impactos personales, relacionales o comunitarios que tiene en estas mujeres, ¿no? ¿Ese sentimiento de culpa, Andrea, persiste más entre las mujeres? ¿Es igual entre hombres y mujeres o todavía incide más entre ellas? Existe entre hombres y mujeres, solo que el foco de esa culpa probablemente es un poco diferente, ¿no? En muchos casos, en las mujeres también se incluye ahí una culpa particular hacia sus hijos e hijas, hacia la familia, y una culpa identitaria particular, ¿no? Como mujer, madre, que debería de estar haciendo otro tipo de cuestiones, que en el caso de los hombres no se cuestiona tanto, pero sí que también los hombres tienen mucha culpa pues por no poder estar defendiendo junto con sus compañeros y sus compañeras, junto con la comunidad, sintiendo que tal vez se merecen más otros compañeros estar en esta estancia de protección en lugar de ellos mismos. Entonces, en ese sentido, la culpa aparece en todos, y el autocuidado como estrategia política y el cuidado colectivo como estrategia política es algo esencial para todos ellos. Y esto sí que es algo que viene de los movimientos feministas, porque al final sí que son las mujeres feministas las que han ido desarrollando esta idea de los cuidados en el centro y de la necesidad de poner el cuidado en todos los aspectos de la vida, ¿no? También en la política. Y ya por cerrar, una vez que tenéis recopilada esa guía, todas esas pautas, esas herramientas que lleváis años implementando, ¿qué recorrido esperáis que tenga esta guía? ¿Hasta dónde esperáis que cale, que se utilice? A nivel, digamos, más formal dentro del circuito, porque al fin y al cabo es un ámbito bastante específico, ¿no? Tenemos pendiente la presentación en el encuentro anual de la Red Europea de Acogida Temporal. También está pendiente la traducción al inglés, gracias también a Protect Defenders, y digamos su distribución por la red de programas, ¿no? a nivel internacional, para seguir fomentando ese debate de cómo seguir haciendo mejor las cosas. Pero también creemos que es nuestra oportunidad también dentro de esta situación actual de seguir hablando de
que es importante que, por un lado, las instituciones públicas sigan fomentando y sigan financiando y sigan apostando por instrumentos de mejora de defensa de derechos humanos, tanto en otros países como en nuestros propios países, ¿no? En un momento en el que parece que la única política de defensa de derechos humanos digamos, todo lo que se dedicaba a ello ahora se está dedicando pues o al rearme o al control migratorio o la gestión como si fuera un problema, digamos, de orden público, cuando en realidad digamos, las instituciones están para proteger el bien común y cuanto más se dedique a la protección de las personas, pues mejor seremos como sociedad. Entonces es nuestra forma también de seguir hablando de ello y de seguir apostando por otra mirada, ¿no? y por frenar estos discursos de odio y estos discursos que parece que nos comen, pero en realidad sigue habiendo mucha gente que sigue apostando por defender los derechos humanos en todo el mundo y también aquí, ¿no? Y que nunca estamos a salvo tampoco en nuestro país de esas amenazas, de esa violencia política, y de que en algún momento pues esperemos que no tenga que pasar, pero que son herramientas los programas de acogida temporal también que marcan un poco el camino respecto a la solidaridad internacional, y que esperemos que no nos tengan que acoger a nosotras y a nosotros en algún momento en algún otro país, ¿no? No sé si Andrea quiere comentar algo. Andrea. Nada, un poquito estoy de acuerdo con todo lo que has compartido, Álvaro, y sí, pues poder seguir difundiendo en el ámbito específico de los programas de acogida temporal, pero también con una mirada más amplia de lo que implica, ¿no? Este tipo de acompañamientos a nivel social y colectivo, darle este valor. Bueno, pues Andrea Galán, Álvaro Villegas, gracias por haber estado hoy en la radio pública, la radio autonómica, y gracias por presentarnos este trabajo tan necesario. Muchas gracias a la radio pública. Muchas gracias a vosotras. Buen día, gracias. Buen día. Gracias, compañeros. Gracias. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Bueno, son ya las 9 menos cuarto de la mañana y tenemos que hablar de un nuevo crimen machista, el sexto de 2026. En el mes que llevamos de 2026, 6 mujeres han sido asesinadas. La última ayer en Pontevedra, en Mos, de 52 años, María Belén, asesinada por su pareja, un hombre de 57 años, que posteriormente se suicidó tras varias horas atrincherado en una vivienda de Oporriño. Según la hermana de la víctima, la mujer trataba de romper su relación, la relación que mantenía con su presunto asesino desde hacía semanas. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el suelo de su vivienda después de que presuntamente el hombre la apuñalara y huyera del lugar. La delegación de Gobierno en Galicia ha confirmado que se trata de un crimen de violencia de género y por lo tanto pasa a considerarse la sexta mujer que fallece en España en 2026 a causa de la violencia machista, la primera en la comunidad gallega. Desde que en 2003 comenzarán a contabilizarse estas estadísticas, ya son 1.348 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en todo el país. Recuerden que existe el 016, el teléfono contra el maltrato, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica. Y más asuntos. Alberto Núñez Feijóo comparece hoy a partir de las 11 en la Comisión de Investigación por la DANA en el Congreso de los Diputados. Deberá responder a las preguntas de todos los grupos sobre la catástrofe que tuvo lugar en Valencia hace año y medio. Acude a la Comisión de Investigación en la Cámara Baja después de declarar 5 horas ante la jueza de Catarroja, en la que reconoció en esa declaración en el juzgado no haber recibido información de lo ocurrido por Carlos Mazón por parte del expresidente hasta bien entrada la tarde de ese día de octubre de 2024, después de haber dicho públicamente, antes de acudir al juzgado, que Mazón le había informado en tiempo y forma en todos los momentos a lo largo de esa tarde. Y más asuntos. Seguimos en este Asturias Hoy primera edición porque las patronales de los supermercados e hipermercados piden al Principado y a los grupos parlamentarios de la Junta que reconsideren la regulación sobre el consumo de bebidas energéticas, en la que se propone prohibir su consumo a menores de 16 años. Consideran que no tiene sentido que Galicia y Asturias regulen de forma diferente. Desde la patronal, desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Ignacio García dice que esta regulación diferente llevará a confusión al consumidor. Distinguir entre un cliente y otro, de enfrentarse a que el cliente entienda esta nueva regulación que nos parece que está totalmente injustificada y va a generar un coste importante y problemas frente a los consumidores. Que un joven
cruzando el EO pueda comprar una bebida energética en una margen del EO y consumirla en la otra, no tiene ningún sentido. RPA, Asturias Hoy, primera edición. La campaña del Oricio en Asturias arrancará finalmente el miércoles y no hoy, como estaba previsto. Desde el Gobierno autonómico confirman que los días perdidos se compensarán habilitando 2 jornadas adicionales de pesca, de modo que los profesionales no vean reducida la duración de la campaña. Además, afirma el Gobierno del Principado que el temporal previsto para estos días habría impedido igualmente la salida a faenar, por lo que el retraso también favorece el mejor aprovechamiento de la campaña del Oricio, que, como decimos, arranca pasado mañana, el miércoles 4 de febrero. Y seguimos hablando de pesca, de otra especie, porque los pescadores del extremo más oriental de Asturias señalan que la solución para proteger a la anguila pasa por mejorar el estado de los ríos. Los profesionales del sector rechazan incluir a esta especie en el Lespre. Sí, los pescadores asturianos consideran que el descenso en el número de angulas se debe fundamentalmente a la contaminación de los ríos, aunque hay más factores determinantes. Aseguran que imponer nuevas restricciones, como que la anguila entre en el Lespre, no resolverá, dicen, los problemas que tiene esta especie. Jesús Peñil es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Bustio. No hay cangrejos, no hay deshojas, no hay gusana, no hay el cangrejillo, es que no hay nada. ¿Qué pasa con el salmón? ¿Qué pasa con la trucha? ¿Contaminación? Puede que sea la contaminación, seguramente que sí. Las angulas se pescan en las playas ahora, no entran en las rías. En su opinión, factores como la sobreexplotación turística de los ríos, los vertidos y el funcionamiento de algunas estaciones depuradoras pueden acabar alterando el ecosistema fluvial y el hábitat de la anguila y de sus alevines, la angula. Álvaro Angulero es pescador en Ribadesella. Claro que puede influir, porque si está sucia por ese tema y lo cierran para que no pueda la gente bañarse porque es dañino, a lo mejor luego también los depuradores para limpiar eso no utilizarán pues a lo mejor una serie de productos que sean químicos o lo que sea. Yo es que no soy entendido en esa materia, pero supongo que también tendrá su influencia. Y este lunes es el Día Mundial de los Humedales, que se celebra para concienciar sobre la importancia de estos espacios y para dar a conocer su biodiversidad. Aquí en Asturias consta como humedales de importancia internacional las rías de Leo y la de Villaviciosa. Nos da más detalles Ángeles García. El lema de este año, los humedales y los conocimientos tradicionales, celebremos el patrimonio cultural, quieren con ello visibilizar y crear, además de concienciar acerca de su valor para la humanidad y el planeta, promover su conservación y la restauración ambiental. En el Leo, Nicolás López, el delegado de la ONG Save Their Life, denuncia que las actividades tradicionales corren peligro por la turistificación del escenario. Queremos poner de manifiesto que los humedales asturianos están en peligro porque sufren los efectos de la contaminación y en ocasiones también, en el caso de la ría de Leo, por ejemplo, pues hay una masificación turística en verano que hace que los humedales sufran una presión excesiva. En la misma línea está la ría de Villaviciosa. Aquí también la masificación turística representa una amenaza crítica para los humedales, acelerando su degradación y pérdida. Nicolás López insiste en que estos espacios, a menudo convertidos en destinos de verano, sufren impactos negativos que dañan su flora y su fauna y además alteran sus funciones vitales. El turismo masivo hace que cuando las depuradoras tienen una capacidad X, se sobrepase esa capacidad en verano, como ocurre, por ejemplo, en Villaviciosa, y se vierta a las aguas toda la contaminación de origen urbano de un lado de la ría. Eso hace que esos conocimientos tradicionales se pierdan, porque se pierde el marisqueo tradicional por una parte, pero por otra parte estamos viendo cómo está descendiendo de manera alarmante las poblaciones de aves que se alimentaban en la ría. Para proteger los humedales, los ciudadanos podemos adoptar medidas que van desde cambios de nuestros hábitos diarios hasta acciones directas de voluntariado y denuncia. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y vamos ya con algunos apuntes del ámbito cultural, porque las galerías de arte contemporáneo en España llevan a cabo un cierre desde hoy lunes hasta el sábado para que se aplique un IVA cultural reducido al mercado del arte, alineado con lo que se aplica en países como Francia, Italia, Portugal o Alemania, donde este tipo
suele situarse entre el 5% y el 8%, mucho más bajo que el 21% actual que rige en España. Nos da más datos Ángeles García. El colectivo de galerías de arte explica que la decisión de cesar la actividad responde a la ausencia de soluciones concretas a su principal reivindicación: corregir la situación fiscal que sitúa el mercado de arte intermediario al tipo general del 21% frente a países europeos donde el arte tiene tipos de IVA más reducidos. Arantxa Osoro, que es la presidenta de la Asociación de Galerías de Arte de Asturias, considera que esto perjudica gravemente la competitividad del sector español. El mercado del arte español atraviesa no solo por el IVA, sino un momento muy vulnerable, pero por más factores, porque los márgenes son muy estrechos, dependemos mucho del coleccionismo y los coleccionistas con esta desventaja se van fuera. Hay artistas, está habiendo un escapismo, una fuga de artistas españoles, sobre todo los que ya empiezan a vender, que se van a galerías fuera. Los galeristas señalan que las directivas europeas sí permiten la aplicación de tipos reducidos de IVA a las obras de arte y que otros estados de la Unión ya han adoptado esta opción dentro de sus marcos fiscales. Una cuestión de desventaja frente al resto de Europa que recalca Guillermina Caicoya, de la Galería Caicoya en Oviedo. En un cuadro de 10.000 euros yo le tengo que subir, o de 5.000 o 2.000, el 21%. Y si va una galería, porque los artistas están representados por galerías extranjeras también, si va a una galería de fuera, le aplica un 6 o un 5%. No podemos competir en el mercado, no podemos acceder al mercado internacional. Y somos los únicos de Europa que tiene un IVA al 21%. La denuncia del sector se basa en que esta diferencia fiscal desincentiva tanto la compra de arte nacional. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Bea Otero. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. El Real Oviedo volverá esta mañana al trabajo tras el triunfo ante el Girona. Los azules se ejercitarán desde las 10:30 en el Requesión para comenzar a preparar el partido del sábado a las 2 ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Y lo harán saboreando los 3 puntos conseguidos en el Carlos Tartiere en el último partido de Liga. Escuchamos al defensa Costas. Victoria importantísima, que nos genera ilusión, esperanza. El inicio del partido fue intenso y complicado, pero supimos reponernos a eso, salimos mejor en la segunda parte, metimos ese gol y ya te digo, hoy la moneda cayó cara. Esa portería cero para mí también es clave, porque los números dicen que nos cuesta meter goles. Es verdad que lo estamos mejorando en estas últimas jornadas. De Santi no hay que dudar nunca. Al final es un grandísimo jugador, ha tenido una gran carrera. Estamos aquí en primera división en gran parte gracias a él. Es un jugador de otro nivel, ¿no? Para mí es Santi 10 más. El Sporting perdió por 1-0 ante el Eibar en Ipurúa. Keipo fue titular en el equipo rojiblanco, que acabó con 10 por la expulsión de Juan Otero. Además, Pablo Vázquez se tuvo que retirar lesionado. Borja Jiménez es el míster del equipo gijonés. Y hoy los errores nos han penalizado. Disgustado por perder. Creo que si analizo fríamente los 3 partidos, los 3 últimos, este ha sido nuestro mejor partido en líneas generales. Y hemos perdido, y en los anteriores hemos hecho 7 goles y no estábamos tan contentos. Tenemos que mejorar, dar ese pasito al frente en partidos como el de hoy, cuando no estás acertado, por lo menos no perderlo. En Primera Federación, el Avilés perdió por 1-2 ante el Mérida en el Suárez Puerta. En Segunda Ref, Marino 1, Rayo Cantabria 1, Vetusta 1, Depor Fabril 1, Numancia 0, Lealtad 1 y Langreo 0, Bergantiños 1. Y en Primera Red Femenina, derrota del Oviedo por 0-3 ante el Valencia Féminas. En el Mundial de Ciclocross, en Huls, en Países Bajos, Mario Junquera finalizó 28º a 4:38 del ganador, Van der Poel, en élite masculina. En categoría junior, Benjamín Noval terminó cuarto a solo 5 segundos del tercero. La victoria fue para Delano Heren. Martín Fernández finalizó 26º. Asturias Hoy, en clave económica. Lo que toca ahora es conocer la actualidad económica de la mano de Renta 4, de la mano de José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece hoy el mercado? Pues vamos a empezar de forma negativa. Vienen los futuros marcando caídas en torno al 0,50 en el IBEX, un poquito más abultadas, casi cercanas al 1% en el Eurostock, y los futuros en Estados Unidos, aunque queda mucho todavía para que abran, vienen con caídas superiores a ese 1%. Ya la sesión el viernes en Wall Street fue negativa después de que tuvimos la confirmación por parte de Trump de que Kevin Ward va a ser el próximo presidente de la Fed, el sustituto de Powell. Eso ha ocasionado, el mercado lo ha interpretado como que
tiene un perfil un poquito más duro y ha ocasionado caídas en las bolsas, caídas en las criptodivisas, recuperación del dólar y sobre todo y principalmente fuerte depreciación de los metales preciosos. Tenemos al oro el viernes cayendo un 9%, la plata cayendo casi un 30% y esas caídas continúan también en la sesión de hoy, que hoy también trae caídas en el barril de Brent, no tanto porque hubo novedades en la reunión de la OPEP que tuvimos este fin de semana, sino porque parece que se pueden reducir las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y eso pues está ocasionando fuertes caídas en el barril de Brent, y todo ello en una semana en la que vamos a tener grandes referencias macroeconómicas, casi más a final de semana. Por ejemplo, el jueves tenemos reunión del Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra, pero vamos a tener referencias como la inflación en la eurozona, vamos a tener el informe oficial de empleo en Estados Unidos y también principalmente una buena batería de resultados empresariales, entre otras en Estados Unidos grandes empresas como Google o Amazon, pero aquí en España pues empezaremos a conocer algunos de los bancos, Unicaja, Banco Santander, conoceremos BBV, conoceremos Sabadell, con lo cual va a ser una semana con bastantes referencias. Esperemos que todas esas referencias nos ayuden a paliar por lo menos este inicio negativo de sesión con lo que empezamos la semana. Gracias, buena semana, buen lunes, José Antonio. Gracias, buenos días.